Les agradezco mucho la oportunidad que me han proveído de llegar y hablar un poco de mis ideas sobre este proyecto. Les quisiera informar sobre un estudio que llevo a cabo con algunas colegas en la UNAM y otras instituciones del Cono Sur, en Argentina, Chile, Uruguay también, y que trata del papel de las organizaciones basadas en la fe, en la defensa de los derechos y la provisión de los adultos mayores y de provisión de servicios a ellos también. Um, Como lo he preparado en inglés, lo voy a presentar en inglés. Entonces, bueno, ahora mismo, cambio de idioma. Shift languages now. ¿Qué hay en un hombre? Hoy estamos hablando del papel. Hoy quisiera hablar del papel de las organizaciones basadas en la fe, que tiene que ver con lo que escuchamos ayer sobre las organizaciones de la sociedad civil en proporcionar los servicios. Estas organizaciones están en el dominio de las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs. Quisiera iniciar entonces. Bueno, me interesa la lingüística en todo lo que hacemos, pero ¿qué es un nombre? ¿Qué hay en un nombre? Algo que se define de manera negativa, una organización no gubernamental, una organización no lucrativa, y eso trae preguntas de qué estamos hablando. Podríamos definir lo que sea. Habría un millón de cosas de lo que no es, pero ¿qué es lo que sí es? Pues realmente no sabemos. Estos términos se utilizan y se aplican a miles de tipos de organizaciones, universidades, iglesias, clubs, asociaciones de voluntarios, lo que sea. El término sociedad civil, organización de la sociedad civil, se ha utilizado para diferenciar entre una organización estatal y las actividades de esas entidades que no importa lo que hagan no pertenecen al Estado. Aquí tenemos un diagrama de Venn, donde tenemos tres círculos que se traslapan y caracterizan los dominios en los que las familias, la gente y las organizaciones operan. En la literatura sobre organizaciones de sociedad civil o de ONGs, hacemos la diferencia entre el Estado, que es claramente el gobierno, el Estado sería México, los estados, los municipios, las organizaciones gubernamentales oficiales. Luego tenemos el mercado, que es el arena en donde se intercambian los valores, donde la gente compra y vende bienes y las reglas son económicas y de intercambio, y la sociedad civil es lo que queda, es el resto, esta categoría que queda, que ni es el Estado ni tampoco es el mercado, pero que comprende muchísima actividad humana, iglesias, universidades, todo lo demás, que representan mucho de lo que hacemos. No pagan impuestos, pero bueno, este es el dominio del que estamos hablando, organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones religiosas son un segmento de estas organizaciones de sociedad civil. La pregunta es, ¿qué hacen? Bueno, para reiterar mucho de lo que ya se escuchó ayer, desde 1875, aquí tenemos esta gráfica de Bowdy y Toms que nos muestra el número de ONGs internacionales, organizaciones no gubernamentales internacionales que han crecido muchísimo después, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento explotó. Aquí tenemos otra gráfica que nos muestra el incremento en el número de organizaciones no gubernamentales. Y bueno, pues es muy difícil poder documentar esto, ¿no? No tenemos un censo real de las ONGs en México ni en Estados Unidos. Es muy difícil contarlas. Entonces, pues tenemos nada más un conteo del registro, como escuchamos ayer, o sea, los que el gobierno sabe que están registradas. Y bueno, vemos que se han incrementado. Esto es de lo que ya escuchamos también demasiado, pero es interesante resaltar que es otra forma de resumir lo que hemos dicho. México está envejeciendo en este momento. La edad media es joven, pero dentro de unos cuantos años, para el año 2050, México, la edad mediana de México será mayor que la de Estados Unidos, o sea que ustedes todavía estarán más viejos que en Estados Unidos. El gobierno va a poder manejar este tsunami de ciudadanos envejecidos.
En Estados Unidos, bueno, debo admitir que no soy un creyente. Elegí este tema de organizaciones basadas en la fe porque las he visto, quizá ustedes también las tengan. No importa dónde vaya en el mundo, siempre hay muchas ONGs agrupadas, muchas se basan en la fe, como en Camboya, por ejemplo, en Kenia. El sistema de atención médica primaria se basa en organizaciones religiosas y sus esfuerzos. O sea, estas organizaciones, aunque no lo crean, son muy importantes y traen a colación preguntas de para qué existen, dan servicios, hacen trabajo importante, pero ¿qué más hacen? Mucha gente se siente incómoda con estas organizaciones religiosas o digamos de sectas que den servicios porque pues parecería como que no van a poder o que no van a diferenciar entre las actividades religiosas de los servicios sociales. En Estados Unidos, sin embargo, desde 1996, desde la administración de Clinton y su reforma de bienestar, tenemos iniciativas basadas en la FEYA que provienen de la oficina de la Casa Blanca. En estas asociaciones de colonos, estas organizaciones pueden solicitar financiamiento del gobierno federal, pueden recibir entonces subvenciones igual que las organizaciones de sectas y otras ONGs pueden. De hecho, hoy más de la mitad de la comunidad está retomando esfuerzos y lo hacen a través de las organizaciones religiosas. Entonces son una realidad, no van a desaparecer. Incluso conforme las sociedades se vuelvan seculares, Europa es bastante secular, aún así México, bueno, antes era 100% católico hace algunos años, pero ahora 89% católico. eh, los protestantes pentecosteses se han metido en estas actividades. Entonces, el movimiento hacia las ONGs religiosas es una parte importante de esa tendencia neoliberal que hemos visto en los últimos años, desde que Reagan, Thatcher y adoptaron estas nuevas reglas neoliberales en Europa y luego Latinoamérica, pues se han desarrollado estos servicios a nivel local. Esto es muy consistente con el principio católico de la subsidiariedad, subsidiariedad, que los servicios sociales o la atención de las personas tienen que darse al nivel más bajo posible. O sea, la familia debe de buscar a la comunidad, a la iglesia, a la parroquia. ¿Para qué? Pues para recibir estos servicios, porque ellos son quienes saben mejor que los burócratas en la Ciudad de México o en Washington o en París, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, la tendencia hacia las sociedades civiles es muy compatible entonces con la filosofía neoliberal. Los de la derecha lo ven diferente. Las de la derecha les gusta la evolución y las ONGs porque no son del Estado, porque no son el gran gobierno. Y la izquierda las ve como Gramsci como grandes oportunidades para que la gente se reúna en lugares donde puedan expresarse y volverse políticos. No sé, quién sabe, no importa. Pero lo que estamos examinando es hasta qué grado este incremento en las ONGs y cuando vemos la politización profunda de la sociedad, hasta qué grado durante, por ejemplo, la administración de Pinochet en Chile, hubo muchas ONGs, incluyendo algunas católicas, que participaron mucho en los derechos humanos. Realmente se concentraron en eso y después del regreso a la democracia, pues ya tuvieron problemas para definir su papel. Y con frecuencia estas organizaciones pues pueden volverse subsidiarias o filiales del Estado al proporcionar servicios. Entonces queremos saber cómo estos cambios en el entorno político de los países afecta a estas organizaciones, hasta qué grado estas organizaciones seculares y religiosas van a cambiar las reglas del juego, o sea, cómo van a cambiar los derechos de los ancianos en lugar de nada más darles servicios. Claro, pueden dar servicios un día o pueden darles alimento, lo que sea, y eso es diferente a cambiar las reglas, ¿no? Per se, y asegurarse de que los ancianos tengan acceso a atención médica, tengan acceso a vivienda digna. Esa es una pregunta, una cuestión diferente. Entonces aquí
es una cita nada más de la Organización de Comunidades Basadas en la Fe, que especifica que no son una organización ordinaria que otorga servicios, sino que les interesa la acción o la participación política y no nada más dar servicios. Esta es la pregunta, ¿hasta qué grado entonces estas organizaciones van a cambiar las reglas del juego? ¿Y qué es? ¿O por qué nos interesan las organizaciones religiosas o las ONGs en general? Hay ciertas limitaciones en las capacidades del Estado, ¿no? Para cuidar o atender los desafíos que tenemos y que hemos documentado en los últimos 2 días, incluso con programas como los que ustedes han introducido en México, 70 y más, Seguro Popular y todo eso. Aún así, el Estado tiene limitaciones, no va a poder atender todas las necesidades de los ancianos. Básicamente es un hecho, no va a suceder. Hay diferencias étnicas, de género, regionales, sociales que existen y son difíciles de eliminar. Y pues aquí las ONGs tienen que encargarse de ello. Las crisis económicas, como la caída en los precios del petróleo, va a imponer limitaciones. Siempre hay una crisis en cualquier parte del mundo, ¿no? Y siempre esto va a limitar los gastos del Estado. Y también hay otras necesidades que compiten en las sociedades. Compiten, por ejemplo, con poblaciones de ancianos frágiles de bajos ingresos, porque pues hay niños que atender, hay caminos y carreteras que reparar, o sea, bueno, aquí están las limitaciones del Estado. ¿Cuáles son las fortalezas de las ONGs? Las organizaciones religiosas, por definición, tradicionalmente han sido para los pobres. O sea, si eres un buen cristiano, si eres un buen musulmán, pues cuidas a los pobres. Fueron de las primeras organizaciones que surgieron, por ejemplo, de la Iglesia Católica en tiempos de la Europa medieval. Muchas de las necesidades de los pobres pues requieren interacciones. El Estado puede pagar una operación de cadera, pero ¿quién va a cuidar a esa persona día a día? ¿Quién le va a dar compañía? Muchas de las ONGs que manejan asuntos de ancianos les preocupan hoy en día el aislamiento, la soledad de los viejos. Uno de los grandes problemas que se enfrentan los ancianos es el aislamiento. Necesitan transporte, necesitan cosas diarias que los parroquianos les podrían dar día a día, igual que como los correligiosos. Aquí tenemos algunas actividades básicas que ellos podrían proporcionar. Gente que está cerca, como defensores de las organizaciones ONGs, pues ellos pueden manejar de una mejor forma y estar más en contacto con alguien, a diferencia de la burocracia o los gobiernos. ¿Cuáles son las debilidades de las organizaciones religiosas? Bueno, pues una indisposición real o percibida de separar la parte religiosa de la parte social. Proselitismo. Esta es una de las críticas que hace la oficina de la Casa Blanca a estas iniciativas, especialmente para las organizaciones religiosas pequeñas, tienen pocos recursos. Las pequeñitas pues casi no tienen recursos, entonces la parroquia pues como ya se mencionaba ayer, hay que entender, por ejemplo, las comunidades, hay que reinvigorar a las comunidades, porque las parroquias son la esencia de las comunidades, las parroquias, las organizaciones pequeñas, pero no son las más ricas del mundo. Tienen limitaciones en su capacidad administrativa de la organización, la manera en que organicen una parroquia. Fines religiosas quizá no sea la mejor forma de organizar los servicios sociales. Debido a que hay muchísimas de estas organizaciones, pues existe un problema de falta de coordinación y de esfuerzos. Están tropezando una con la otra todo el tiempo y están compitiendo además por estos recursos y por la gente. Tienen fondos limitados y tienen una clientela pues hasta cierto punto limitada. Las preguntas básicas que nos planteamos en este estudio: ¿qué actividades realizan estas organizaciones religiosas en cuanto a abogacía de entrega de servicios a los vulnerables ancianos de Estados Unidos y de México? No sabemos quiénes son esas organizaciones. Realmente no tenemos una idea sistemática de lo que hacen. ¿Qué implica esto? Pues esto requeriría una combinación de
metodologías cuantitativas y cualitativas. ¿Qué diferencias hay entre los grupos religiosos al grado en el que se meten en abogacía y entrega de servicios? Bueno, pues ese es un tema muy delicado. Los mormones hacen cosas, por ejemplo, que son diferentes a los bautistas. Estamos hablando de un culto en Waco, Texas, por ejemplo. O sea, realmente, ¿cuáles son las ramificaciones políticas y cómo el público en general percibe el papel de las organizaciones religiosas? Algunos están a favor totalmente de estas organizaciones. Algunos de los candidatos republicanos estarían felices que las organizaciones religiosas manejaran al mundo, pero ¿de dónde viene el dinero y cómo lo gastan? ¿Y de qué maneras las organizaciones religiosas trabajan con el Estado para dar servicio a los ancianos y su familia? O sea, ¿qué vínculos hay? ¿Qué lazos hay entre los gobiernos estatales, municipales y las organizaciones religiosas para dar servicios, por ejemplo, y para el resto? Es interesante hasta qué grado este proporcionar el servicios a veces evitan que ellos puedan ser o dar abogacía, digamos. Por ejemplo, en el Distrito Federal, si estas organizaciones se metieran de más, pues podrían obstaculizar la manera en que la Ciudad de México maneja las cosas. ¿Y cuál es la efectividad de estas organizaciones religiosas en comparación con otras organizaciones que no se sectas o en comparación con otras ONGs? ¿Son mejores, son peor, son diferentes? Tenemos estas preguntas y esto pues muestra realmente de que la sociedad civil pues es más fácil tomar ahí un enfoque socialista, a diferencia de un gobierno central que nada más da recursos y le dice a la gente lo que hacer. Aquí tenemos algunas preguntas, pero estamos viviendo ahora en el mundo en donde tenemos a muchísimas organizaciones autónomas que no están bien coordinadas. Es como una visión realista del mundo en general. Esto que vemos aquí, el problema con el mundo es que es un sistema arcaico de estados soberanos, nadie está a cargo. Entonces ven ahora el desbarajuste que tenemos, y cuando entramos en este mundo, que es lo que yo hice, pues podríamos ir a Argentina, Chile, Europa, y están por todas partes. Algunas veces estas organizaciones pues dejan de existir, duran 2 años, desaparecen, pero he enlistado las mayores que son muy importantes. Y bueno, para concluir, de esto se trata. No tenemos datos específicos, estamos retrasados, pero hay un proyecto ambicioso que está tratando de tener idea de la magnitud de este movimiento de organizaciones religiosas o del fenómeno, especialmente en esta sociedad civil que utiliza estas organizaciones religiosas. Bueno, pues con ello termino. Muchas gracias.